Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una de las ideas económicas más influyentes y también más polémicas del último medio siglo, el neoliberalismo. Vamos a ver cómo nació, cómo se convirtió en una política de Estado y, sobre todo, qué legado nos ha dejado. Y miren, para arrancar, nada mejor que esta cita. Es de un texto fundamental sobre el tema y nos dice algo clave. Rastrear de dónde vienen las ideas puede ser, bastante revelador. Así que a eso vamos. Ok, entonces para entender de qué va el neoliberalismo, hay que viajar un poco en el tiempo, porque su origen, esa advertencia inicial, no empezó en los pasillos del poder, sino en el mundo de las ideas, por allá a mediados del siglo XX. Imaginen la escena. Un mundo que en su mayoría apostaba por la planificación del Estado. Y en medio de todo eso, un economista, Friedrich Hayek, publica un libro llamado Camino de Servidumbre. Y no era un libro cualquiera, era una advertencia muy, muy seria. ¿Y cuál era su argumento? Bueno, era bastante polémico para la época. Hayek decía que si abandonamos la libertad económica para que el Estado lo planifique todo, aunque sea con las mejores intenciones, al final del camino lo que nos espera es la pérdida de la libertad personal y política. Una idea radical, sin duda. Pero, claro, en ese momento sus ideas no pegaron mucho. Quedaron, digamos, en un segundo plano, porque el mundo de la posguerra estaba más bien fascinado con el modelo keynesiano, economías mixtas, con un estado de bienestar fuerte. Y entonces, todo cambió. Llegaron los años 70 y con ellos una crisis tremenda, la famosa estanflación, o sea, inflación alta y desempleo alto al mismo tiempo. Eso rompió toda la confianza en el modelo que existía y de repente se abrió una puerta para algo completamente nuevo. Y claro, con la puerta abierta, alguien tenía que entrar. Y vaya si entraron. Fue justo en ese momento que esa idea, que antes era marginal, se transformó en una receta de gobierno, impulsada por figuras como Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en Estados Unidos. Todo este paquete de políticas se empaquetó, se organizó y se le dio un nombre que seguro les suena: el Consenso de Washington. El término, de hecho, lo acuñó el economista John Williamson. A ver, y aquí hay algo súper interesante, porque una cosa es la idea original de Williamson, que tenía sus matices, y otra, muy distinta, es cómo se terminó aplicando. Críticos como el premio Nobel Joseph Stiglitz decían que se convirtió en una especie de fundamentalismo de mercado, una receta única que se aplicaba a todos por igual, sin importar las diferencias. Bueno, ya tenemos la receta. Ahora, ¿dónde se cocina? Pues esta nueva receta política encontró su laboratorio, por así decirlo, en América Latina, que justo en los años 80 estaba ahogada por una crisis de deuda gigantesca. Y un punto clave aquí, que no podemos pasar por alto, es que muchas veces estos cambios tan drásticos, se impusieron bajo regímenes autoritarios. Esto permitía reprimir cualquier oposición a las medidas de choque iniciales, que solían ser muy duras. Es una historia compleja que se fue tejiendo a lo largo de varias décadas. Ok, pero bajemos todo esto a tierra. En la práctica, ¿qué significaba? Bueno, el combo casi siempre era el mismo: privatizar las empresas del Estado, desregular los mercados para quitar controles y abrir las fronteras de par en par al comercio y al capital extranjero. Y todo esto, casi siempre, venía acompañado de una fuerte austeridad fiscal. Y para que dimensionemos de lo que estamos hablando, miren este dato. Solo en Argentina, la privatización del sistema de jubilaciones significó transferir unos 65.000 millones de dólares del sistema público a administradoras de fondos privadas. La cifra es simplemente asombrosa. Claro, cuando se mueve tanto dinero de un lado para otro y de esa manera, es inevitable que surjan nuevas teorías, nuevas formas de explicar qué es lo que está pasando. Había que ponerle un nombre a ese fenómeno. Fue el geógrafo David Harvey quien le puso nombre: acumulación por desposesión. Ojo con el término porque es potente. Lo que él decía es que esta no era más que una versión moderna de esa acumulación original de los inicios del capitalismo, pero ahora aplicada a nuestros tiempos. Y los números no mienten. Si vemos el caso de Argentina, justo en el auge de este experimento, el efecto es clarísimo.
La porción de la torta para el 20% más rico creció, mientras que la del 20% más pobre se achicó. Y bastante. Entonces, la gran promesa era el crecimiento y la estabilidad. Pero la realidad, muchas veces, fue otra. Fue una realidad de crisis financieras muy severas, que se comían cualquier avance y terminaban profundizando la pobreza y la desigualdad. Así que, ¿qué nos queda de todo esto? Pues un legado complejo, un legado de crisis recurrentes y desigualdad creciente, que obviamente abrió un debate durísimo sobre todo el proyecto neoliberal, un debate que de hecho sigue muy vivo hoy en día. Y esto nos lleva a la gran pregunta, sobre todo después de la tremenda crisis financiera mundial de 2008. Mucha gente salió a decir que el neoliberalismo había muerto. Pero, ¿realmente es así? Porque muchos de sus principios fundamentales siguen muy presentes. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque algunos académicos lo describen como un neoliberalismo zombie, una idea que aunque la den por muerta una y otra vez, se niega a desaparecer. Tiene una capacidad increíble para adaptarse, para mutar y para sobrevivir a las mismas crisis que ayudó a crear. Y con esto cerramos el círculo. Volvemos al punto de partida, a la genealogía de las ideas. Y nos deja pensando, ¿no? Nos obliga a preguntarnos qué ideas dominantes de hoy, las que damos por sentadas, están construyendo el mundo en el que vamos a vivir mañana. Ahí se los dejo. Gracias por acompañarnos.